Que Ajá. empecemos. Tengo que ponerme esto. Ahí estamos arrancando. ¿Qué tal? Estoy haciendo como 10 cosas al mismo tiempo. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, televidentes de Regional TV. Bienvenidos a su programa por aquí por Facebook y también en YouTube. No se olviden de ir allá para que miren con los personajes que hemos estado, con todos los sectores, por supuesto. Ya la gente se empieza a conectar. Son las 8 de la noche, 1 minuto del 14 de julio del 2020. Ustedes ya vieron en promoción y por supuesto ya están viendo en pantalla al interesante, al gran personaje que tenemos hoy, y muy reconocido, por supuesto, una voz autorizada en todo sentido en Colombia. Entonces, ya más adelante, Dianita Villarreal, como siempre, nos lo presenta. ¿Qué tal, Dianita? ¿Cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches, Emilio, a usted. Un saludo y a todos los televidentes que nos siguen en nuestra página de Regional TV. Hoy tenemos pues la grata compañía en nuestro programa del senador Jorge Robledo. Bienvenido, senador. Qué gusto tenerlo en nuestro programa. Muchas gracias, Diana, por su interés, por estar aquí esta noche con ustedes. A Emilio también mis saludos, a todos quienes nos siguen. Me es muy grato estar en comunicación con Pasto y con Nariño. Yo tengo grandes afectos en esas tierras, tengo amigos muy queridos, disfruto muchísimo de su belleza cuando voy, entonces para mí es muy grato estar esta noche con ustedes. Bueno, senador, qué bueno. Sí, acá en la tierra, por supuesto, a usted también lo quiere mucho. Bueno, ahí la gente ya está ingresando. No se olviden de preguntarle lo que deseen al senador Jorge Enrique Robledo. Bueno, senador, arranquemos por la presencia. ¿Cómo ha estado usted? A ver, arranquemos por el tema personal. Senador, lo hemos visto en múltiples intervenciones, por supuesto, en su casa, como lo vemos siempre en un buen estudio. ¿Cómo está usted, su familia? ¿Cómo ha sido estos 4 meses ya larguitos de esto novedoso para todos en todo sentido? ¿Cómo ha estado usted? Pues digamos que yo estoy como casi todo expreso, digamos, porque eso es un poco la situación en la que estamos. Pero también tengo que decirles con toda franqueza que yo estoy en unas condiciones que ojalá todos tuvieran, todos los colombianos las tuvieron. Y a mí me duele mucho que no sea así. Pues porque como ustedes ven, yo estoy en mi estudio, en un apartamento de estrato 4, pero digamos que estoy en unas condiciones de tranquilidad, tengo un ingreso, tengo comida en la nevera, bueno, tengo nevera, muchos colombianos ni siquiera tienen nevera, tengo además a mis nietas aquí en el apartamento del frente, mis nietas es parecido a vacaciones, tienen 6 y 3 años de edad, entonces digamos que estoy en excelentes condiciones, haciendo esfuerzos por trabajar muy duro, porque yo soy un servidor público y creo que mi deber es seguir trabajando muy duro y lo estoy haciendo realmente de manera muy intensa, llegando a seguirle sirviendo a este país hasta donde me sea posible en medio de las dificultades, pero créanme que yo siempre pienso en cómo está la demás gente y yo sé que los sufrimientos que hay en Colombia son inmensos en este momento. O sea, son un número inmenso de compatriotas que no tienen ingreso durante semanas o tienen unos ingresos muy bajos. La gente que está en tierra caliente y está hacinada en condiciones de habitabilidad muy mediocres está sufriendo lo que no está escrito. Y eso a mí no deja de martillarme en la cabeza, así en mi caso, digamos, si el de mi gente más cercana esté en unas condiciones pues, que no son de grandes lujos ni cosas de ese corte, pero que sí son pues básicas que me facilitan las cosas. Y yo tengo otra cosa que me ayuda, les digo con franqueza, yo toda mi vida como profesor y ahora como senador he trabajado mucho en mi casa, yo no soy además de rumbas, ni de parrandas, ni de cosas de esas, o sea que no me da tan duro estar aquí en mi casa. Entonces, bueno, digamos que más difícil le está tocando a otros muchos colombianos. Senador, entrando en el tema que usted nos acaba de hablar, con la preocupación que tiene hacia todos los colombianos, unos aciertos y desaciertos del gobierno nacional en esta pandemia. Pero Diana, permítame, yo hago como una introducción al tema del gobierno, porque tiene que ver con mi vida y con mis luchas. Si algo demostró la pandemia, o está demostrando la pandemia, es que este país antes de la pandemia ya era un desastre espantoso. Si ustedes miran lo que está pasando en Alemania, en Japón, en cualquiera de los países desarrollados donde las cosas se han hecho bien, pues claro, hay problemas y hay sufrimientos,
pero no hay esta miseria y esta hambre y este sufrimiento ni este desastre del sistema de salud. ¿Y esto por qué lo estoy enfatizando? Porque ya oigo a los duquistas que andan con el cuento de decir que Colombia estaba muy bien antes de la pandemia, que Duque llevaba a este país como un jet hacia arriba y que tan de malas el pobre doctor Duque que miren lo que le apareció. Eso es falso. Este país estaba muy mal en marzo y está muy mal desde siempre. Este país no ha tenido un tiempo bueno de verdad. Aquí los pobres han sido en exceso, los desempleados, todas las dificultades. Entonces, cuando nos llega la pandemia, nos da, como se dice, un mamonazo durísimo. Bueno, esa es la primera cosa que quiero señalar. Y lo segundo es que la actitud del presidente ha sido una actitud de salir tarde a las cosas, como de no entender y de aplicar medidas mediocres, escasas, recortadas, que no están siendo suficientes para atender este problema que se debería atender, porque él es preso de su dogma neoliberal con el doctor Carrasquilla. Entonces, digamos que estamos en el peor de los mundos, porque ya era un país muy débil, enclenque para atender esto, digo yo por parte de muchos colombianos. Aquí hay más o menos un 20% de colombianos que vivimos en un país más o menos moderno, pero el 80% de los colombianos, y en Nariño puede ser más, viven en un país como premoderno, que a duras penas sobreviven. Y claro, en las crisis, los que están muy débiles, las crisis les da durísimo. Y a eso se le suma un gobierno que no hace las cosas como las debía hacer. Entonces, estamos en una situación tremendamente dolorosa, con tendencia a empeorarse además, porque esta crisis va para largo y porque así mañana apareciera una fórmula mágica que acabara con el lío de salud, pues lo resolviera, cosa que no va a suceder, pero imaginémonoslo así, las secuelas económicas y sociales van a ser brutales. O sea, salir de los niveles de desempleo que estamos va a ser complicadísimo. Y más si uno sigue en manos de los duques y los carrasquillas, pues que ni siquiera teniendo recursos hacen las cosas bien. Y volviendo con la pregunta de Dianita, senador, ¿aciertos en ningún momento por parte del gobierno en esta parte? Es que yo no mido las cosas así, pues claro, que algo, pues si le dan a alguien una plata, pues yo no me voy a poner bravo, ¿cierto? Por supuesto que no, entonces uno, bueno, sí. Pero es que las cosas no se analizan así, las cosas hay que analizarlas desde conjunto. Entonces, por ejemplo, las sumas que les están dando a los más pobres son supremamente escasas, ese es un hecho. Las sumas que les han transferido a las pequeñas y medianas empresas, que esto es importantísimo para mantener el empleo y para mantener la economía funcionando, son escasísimas. Las medidas que han debido tomar sobre el sistema de salud no las han tomado. Sí, es la suerte de los médicos y de las enfermeras y los trabajadores de la salud siguen siendo pésimas. El abandono de la red pública hospitalaria está ahí presente. Estaba mal antes, pero sigue mal. El propio tratamiento a las IPS privadas también es muy malo. O sea que cuando uno lo mira, pues esto ha sido mal manejado. Pero repito, además porque veníamos con un problema gravísimo desde antes. Y sí, hay cosas que uno puede, por ejemplo, las gabelas que le daba al sector financiero, eso es inaceptable. Claro, el gobierno tiene que preocuparse porque los bancos no se quiebren, y hay que atender eso, ¿sí? Y hay deudas que, digamos, refinanciar, etcétera, pero la manera ya en los detalles como las cosas se han hecho es equivocada. Yo he hecho denuncias sobre esto desde que empezó esta crisis. Todos los días salen noticias que no deberían salir. Senador, hoy todo el país está con mensajes de solidaridad, de unión. ¿Usted por qué cree que no hay como esa unión entre Iván Duque y, por ejemplo, la alcaldesa Claudia López, que sería como ideal incluso para la ciudadanía? Yo lo hablo como un ciudadano más. Sería un buen mensaje hoy en plena pandemia, una unión, que se sienten, que salgan en vivo, no sé. ¿Por qué cree que no hay esa unión para que tomen medidas y no andar en esos acuerdos, desacuerdos, apoyo, no apoyo? O sea, lograr hacer acuerdos y salir unidos cuando se está de acuerdo es fácil. Pero si no se está de acuerdo, ¿cómo se hace? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si Claudia López no se mueve duro como se movió, la cuarentena había empezado bastante más tarde, el doctor Duque no la quería definir. Y eso hubiera sido peor para Colombia. Lo pongo como un ejemplo. ¿Sí? Ahora en estos días en que el pico está llegando, y el pico quiere decir muertos, problemas graves.
Entonces, el presidente Duque quería hacer sobre Bogotá un acuartelamiento, un confinamiento excesivo. Entonces, le toca a Claudia salir a decir un momento. Por ejemplo, cuando intentó abrir el aeropuerto, eso hubiera sido un error garrafal. Es que un aeropuerto es un chorro de contagio. Entonces, digamos que las diferencias que han tenido son frente a temas de importancia. Yo no tengo inconveniente en unirme con Diana si estamos de acuerdo. Pero si Diana, y lo pongo como un ejemplo, me va a proponer una cosa equivocada, mi deber es expresarlo, ¿sí? Así haya gente que no lo entienda y cree molestia. Si no le cumplen con los equipos. Cuando empezó la pandemia se vio que no iban a alcanzar los respiradores. Entonces, con un buen criterio, las administraciones locales y el gobierno nacional acordaron que los consiguiera el gobierno nacional y no salir cada administración a ver qué conseguía, porque se le volvía más caro y más difícil. Pero cuando el gobierno no cumple nacional, pues Claudia está en el deber de decir, bueno, pero no cumple. Y si le entregan unos respiradores que no están operando como debe ser, pues también tiene el deber de decirlo. Son realidades que bueno, esa es parte de la realidad. Así es el mundo, porque los alcaldes no son subalternos de los presidentes, ojo con esto. Eso es un cambio en el régimen. Durante muchos años, los alcaldes eran subalternos de los gobernadores y los gobernadores subalternos de los presidentes. Entonces, el presidente tiraba un rayo y el rayo llegaba hasta la última alcaldía. Hoy no. Entonces, los alcaldes y los gobernadores tienen un pensamiento propio que es autónomo y que si no están de acuerdo tienen el derecho a plantearlo. Ahora, los que estén de acuerdo, bueno, pues estarán de acuerdo y esa es otra situación. Hay unas preguntas, creo, Emilio, de los televidentes. Sí, vamos con ellos. Mire, Mauricio Bravo Cerón dice, ¿cree, como dicen algunas voces, que los colombianos, cuando veamos la luz al final de ese túnel llamado pandemia, saldremos más fortalecidos, mejores personas? Pues ojalá sea así, ¿no? Ojalá sea así. Yo hay una cosa que también digo, esto está muy duro, muy difícil, porque venimos con una debilidad inmensa, enfatizo en eso. Este es un país que no estaba preparado para esto, ¿sí? Pero también soy optimista en que esto vamos a salir adelante. O sea, los colombianos somos una gente buena, fuerte, creativa, echada para adelante. No nos podemos desmoralizar ni echarnos a llorar, sino que tenemos que salir luchando. Y yo espero que tengamos un mejor país. Pero con franqueza les voy a decir esto. Yo estudio cuidadosamente lo que están haciendo y diciendo todas las personas en Colombia y en el mundo. Yo tengo un excelente equipo que me asesora y soy una persona de estudio. Y tengo que darles esta mala noticia. No he visto entre los que mandan en el mundo y los que mandan en Colombia ninguna actitud de corregir lo que se venía haciendo mal antes. Nada. Cero. Y por eso me preocupa que en los próximos meses empiecen a inventarse la mentira, a meterle la mentira a la gente de que el país estaba muy bien, ¿sí? Pero lo dañó la pandemia, que es la mejor manera para poder seguir haciendo todas las malas cosas que hacían desde antes. Por ejemplo, yo he venido planteando, hablar de generar empleo y no hablar de los TLCs es engañar a la gente. O sea, hablar en Nariño de que el agro se reponga, ¿sí? Sin hablar de que hay que producir en Nariño la cebada y el trigo que no se estaba produciendo, eso es engañar a la gente. Hoy, la leche de Nariño está siendo arruinada por las políticas de Duque y de los TLCs. Es una realidad que está allí, lo sabemos y lo podemos demostrar. Y ustedes han oído alguna vez que el presidente diga, bueno, vamos a ver, vamos a renegociar los TLCs, ¿qué vamos a hacer? Que están destruyendo la industria y el agro. ¿Y cómo puede haber progreso en un país si no hay agro ni hay industria? ¿Cómo puede haber progreso en un país si tenemos presidentes como Duque que prefieren ayudarle a los extranjeros en su producción y en sus empleos que respaldar a los colombianos en su producción y en sus empleos? Entonces mi preocupación grande es esa, porque además digamos una cosa con toda franqueza, aquí a todo el mundo no le va mal, aquí hay gente que le sigue yendo muy bien, los vaqueros se la están ganando toda y les va muy bien. Bueno, y hay unos que no nos va mal, como es mi caso, yo no me quejo, a mí la vida me ha sonreído, pero soy solidario con el sufrimiento de los pobres, pero aquí a los que mandan les importan un pepino las gentes sencillas. Ya oímos a la doctora Marta Lucía, no, es que aquí los pobres son unos atenidos. No, atenidos no, aquí a un pobre nunca nadie le ha regalado nada. Es más, cuando el gobierno les da 10 pesos es porque antes se los sacó de los bolsillos a los pobres.
mediante el IVA y esas cosas. Y yo no veo que estén en plan de cambiar nada. Esa es mi preocupación grande. Y menos en las potencias desarrolladas. ¿Ustedes sí creen que el señor Trump está pensando en cambiar algo en el mundo? Pues algo a favor de la gente, algo a favor de Colombia, algo a favor de quién, de qué. Entonces me preocupa mucho la suerte del país y yo les digo a la gente, vamos a salir adelante, pero si salimos adelante es luchando, lucha democrática, pacífica, civilizada, sin destruir ni la propiedad pública ni privada, sin volver una fiesta, pues un enfrentamiento con la fuerza pública, como si eso fuera la gran maravilla, ¿sí? Pero sí luchando porque las cosas cambien en Colombia. Francisco Javier Vallejo, vamos, y de ahí ya volvemos, vamos rápido, porque sí nos están preguntando. Dice, ¿por qué el alcalde de Medellín, Francisco Javier Vallejo, dice, ¿por qué el alcalde de Medellín ha logrado acuerdos y armonía y la alcaldesa de Bogotá no? Ese es el pensamiento del alcalde de Medellín. Le gustará mucho el doctor Duque y está dispuesto a hacer lo que le digan. Y bueno, cada alcalde manda en su sitio, ¿sí? Pero ¿por qué hay que pedirle a la alcaldesa de Bogotá que piense como el alcalde de Medellín? Es que la pregunta es medio extraña. ¿Sí? ¿Y quién ha dicho que la felicidad es abrazarse en el error? No, es que yo, o sea, es muy grato unirse con la gente, pero si estamos de acuerdo. Pero si no se está de acuerdo, ¿cómo se hace? ¿Sí? Entonces, o sea, la alcaldesa de Bogotá va a estar de acuerdo con una idea mala de Duque. ¿Por qué debe estar de acuerdo con eso? ¿Y por qué el doctor Duque no piensa en antes de decir las cosas, no consulta y se pone de acuerdo con la alcaldesa de Bogotá? Ahora, si eso le hace con el de Medellín, bueno, pues esas son realidades que están ahí. Digamos una cosa además, el sitio más difícil de manejo de la pandemia, uno de los sitios más difíciles de manejo de la pandemia es Bogotá. Recordemos que el contagio entra por El Dorado, porque el contagio venía del exterior, ¿sí? Y pasó por Bogotá todo el contagio, entonces las dificultades en Bogotá fueron mayores desde el principio. Los problemas sociales de Bogotá son bien complejos. Entonces, bueno, la alcaldesa está en lo suyo y que el alcalde de Medellín, bueno, ojalá le vaya bien, pues sí, no les voy a desear el mal a la gente de Medellín, que les vaya bien y que el alcalde pues tome las decisiones que deba tomar. Senador, ¿usted cómo analiza la decisión del señor presidente en dar autonomía a los gobernadores y a los alcaldes, que sean ellos quienes tomen las medidas en cada municipio, en cada departamento? Mire usted las vivezas de Duque, ¿no? Entonces, al principio, cuando esto no estaba fácil, entonces yo mando aquí, ¿sí se acuerdan? El decreto que sacó y dijo, y aquí, mejor dicho, ¿cierto? Sí. Y cogió la plata de los departamentos y se la dio a Carrasquilla para que Carrasquilla sea lo que quiera. Ahora que llega la hora de la verdad, porque va a llegar la hora de la verdad y esto va a ser con muerte. O sea, vienen tiempos de sufrimiento muy duros. Entonces ahora sí el doctor Duque dice, bueno, los gobernadores y los alcaldes vean lo que van a hacer. ¿No? Eso es falta de seriedad, ¿no? Eso es falta de seriedad del presidente Duque. Sí, porque claro, aquí cuando empiece el drama más duro, porque esto apenas está empezando, el pico quiere decir muertos, hartos muertos. Eso es lo que quiere decir. Y no quiere decir que se acabe la crisis. O sea, el pico puede durar, nadie sabe cuánto tiempo. Y entonces ahora aquí va a aparecer un problema político. Bueno, ¿quién es el culpable? Entonces yo ya estoy viendo al doctor Duque en lavado de manos. No, es que como se mueren es por allá en las regiones que los alcaldes y los gobernadores vean. Bueno, ese es el país en el que estamos. Bueno, hay varias preguntas que están llegando, por supuesto las vamos a leer con el permiso del senador, pero hablemos un poco de la actualidad política, senador, y algo es con este tema virtual que tiene preocupados pues al país, ¿no? La Corte Constitucional pues no avala mucho o no avaló el tema de las sesiones virtuales, ya se acerca el 20, ¿qué va a suceder? ¿Qué puede venir para decirle a la ciudadanía? ¿Qué va a pasar ahí? Pues si el duquismo, que es el que tiene la mayoría en el Congreso, o sea, la suma de las fuerzas de Álvaro Uribe, de Germán Vargas Lleras, de Duque, ¿sí? Cumplen con la Constitución y con la ley, el Congreso tiene que reunirse virtualmente. Eso algunos lo dijimos, perdón, presencialmente, tiene que reunirse presencialmente. Eso nosotros lo explicamos desde el principio. Pero ya la Corte Constitucional dijo que es así,
que tiene que reunirse presencialmente, que no hay norma en la ley quinta, que es el reglamento del Congreso, que permita la virtualidad. Pero yo lo que estoy sintiendo por los rumores es que se van a inventar alguna leguleyada, alguna violación de la Constitución y la ley, para no reunir el Congreso presencialmente. Pero bueno, eso sí son ya las decisiones de la Casa de Nariño, que es la que termina controlando el Congreso a punta de mermelada. Sería lamentable, pero es probable que eso suceda. Pero está por suceder una cosa más grave en el Senado particularmente. Y es que, y en parte por eso no quieren hacer sesión presencial, porque si hacen sesión presencial, pues esa sesión es un debate. Y como nos quieren imponer al doctor Arturo Char de presidente del Senado, que tiene 2 procesos graves en la Corte Suprema de Justicia y que por eso solo no debería ser presidente del Senado, pues seguramente virtualmente pues, les queda más fácil el truco del que tira la piedra y esconde la mano. ¿Sí? Pero bueno, vamos a ver, esperemos qué va a pasar. Nosotros, la oposición, con la Constitución en la mano, con el fallo de la Corte Constitucional en la mano, estamos, y con la ley quinta en la mano, estamos exigiendo que el Congreso se tiene que reunir presencialmente. Y si quiere cambiar la ley quinta, dice la Corte Constitucional, pues la tiene que cambiar presencialmente para poder permitir sesiones virtuales, porque hoy el reglamento del Congreso no lo permite. Pero repito, no me sorprendería que termináramos en otra trampa, en otro fraude, metiendo además la mentira de que los padres de la patria no pueden reunirse. ¿Cómo así? En Bogotá hay 4 millones de bogotanos trabajando. Y entonces ahora 250 congresistas no nos podemos reunir. Claro que nos podemos reunir. Esto aquí no puede ser que los congresistas somos congresistas para las buenas, ¿no? La camioneta blindada, todas las cosas, los sueldazos y todo. Pero cuando llega la hora de responderle al país, entonces se acobardan y se niegan a reunirse. ¿Eso qué es? ¿Por qué la fuerza pública sí puede estar sufriendo en la calle? ¿Por qué los médicos y las enfermeras pueden estar en la lucha? La gente de los comercios, los campesinos, todo el mundo produciendo y el Congreso de la República no se puede reunir. Entonces dicen, no, que es que está muy lejos. Pues bueno, o sea, el avión de la Fiscalía puede irse a pasar un fin de semana a San Andrés y aquí los aviones del Estado no pueden traer a los congresistas, a los que viven lejos y a los que viven más cerca no podemos ir. O sea, que un congresista para hacerse elegir no recorre por carretera a menos de 100 o 200 mil kilómetros en una campaña electoral. Y van detrás de un voto, van pues hasta el fin del mundo. Pregúntenle al último corregimiento de Nariño si allá no llegan a buscar los votos. Y ahora para esto entonces se delican. ¿Sí? No, muy mal hecho, así no debe ser. Hay que cumplir con el deber. Ah, que arriesgamos, pues sí. Yo soy de los mayores del Congreso. Y arriesgo. Es que a mí me pagan es para trabajar, para cumplir con las cosas. No para estar solo en las buenas, ¿no? Entonces, cuando son los aplausos y las cosas fáciles, ay, yo soy el senador, ¿cierto? Y cuando llega la difícil, entonces ahí sí ya nadie quiere ser congresista, ¿no? Intolerable esa conducta. Bueno, Darío Fernando Ramos dice, ¿qué se puede, como para seguir ahí con el mismo tema, qué se puede hacer para que el gobierno haga una rendición de cuentas de los dineros invertidos por la situación de COVID, cuando hay tanto indicio del mal manejo de los recursos? Es que hasta eso es un problema, porque el presidente Duque y el gobierno se han dedicado a ocultar las cosas. Mire, una de las cosas más complicadas, y esto mucha gente no lo entiende, del decreto de la emergencia es que nos quitan a los congresistas, o mejor, digámoslo de esta manera, el presidente adquiere derechos de Congreso, o sea que puede aprobar leyes, decretos ley, sin preguntarle al Congreso. Es como saltarse al Congreso. Está aprobada en la Constitución, pero en la práctica es así. Y reflexionen ustedes en esto. Un país no es democracia porque elija al presidente. Un país es democracia porque elige a los congresistas. Entonces, amparado por la Constitución, aquí estamos en una especie de dictadura constitucional. Y de eso el poder está abusando, Duque, lo que no está escrito. Ya más de 150 decretos. Sí, 60 días con esta autorización. Eso es un atropello. Y lo único que nos concede a los congresistas la Constitución, en el caso de los decretos ley que saca el presidente, es hacerles debates, hacerles un control político. Bueno, y eso nos lo han saboteado. No se ha podido hacer. Esa posibilidad no la tenemos. Porque el Congreso cerrado es un Congreso eunuco, que no puede operar como debería ser.
Pero al mismo tiempo, miren las de Duque. ¿Cuántas semanas o meses lleva dueño de la televisión todos los días de 6 a 7 de la noche, abusando del poder? Como un autócrata, diciendo lo que se le da la gana, sin darle a los periodistas ni siquiera el derecho de preguntar nada. Y echa cuentos, y echa cuentos, y echa cuentos. Eso no son actitudes de demócrata. Eso se llama autoritarismo aquí en Cafarnaúm. Feliz de que la oposición y quienes pensamos diferente no podamos cuestionar el mal gobierno que está haciendo el doctor Duque y toda la politiquería y el clientelismo que andan haciendo. O sea, la situación del país es muy complicada. Esto mucha gente no lo entiende. Y yo entiendo que no lo entiendan porque la gente vive tan afanada, bregando a morirse de hambre, que no hay tiempo para pensar en estas cosas, pero nosotros sí tenemos que pensar en estas cosas que están pasando. O sea, Colombia puede salir de Guatemala a Guatepeor. Créanme que es así, el mundo entero, porque hay una visión autoritaria en la jefatura del Estado de Colombia. Y hay unas visiones autoritarias a escala global que auspician el autoritarismo en todas partes, que es la negación de la democracia. Ese es el lío que tenemos. Bueno, Carlos Santiusi, también vamos con la gente de Anita. Mire, dice, en este video en el año 2009, como senador pedía derogar la ley 100 por cuanto no permitirá el libre ejercicio de la medicina al personal de salud en Colombia. Al día de hoy, ¿piensa lo mismo durante la emergencia sanitaria en que nos tiene la pandemia y el sistema de salud del país? Sí, pero no solo del 2009. Yo hice debates. Mire, yo era profesor en la Universidad Nacional de Colombia, de donde fui 26 años profesor de tiempo completo en Manizales. Y recuerdo mis marchas con los demás profesores y los estudiantes por las calles de Manizales rechazando la ley 100. Es que quien estudiara las cosas con cuidado en esos días sabía lo que se venía. Y esa ley es un desastre. Y después cuando empezaron a cerrar hospitales y a echar médicos y enfermeras y camilleros y trabajadores de la salud, yo estuve en las marchas, en el hospital de Caldas, ahí acompañando los paros de los trabajadores. O sea, yo no lucho porque llegué al Senado, mis luchas me llevaron al Senado. Entonces, estoy en eso y tenemos un sistema de salud que funciona súper mal. Esa es la triste realidad. Las EPS son las reinas, hacen lo que quieren. Duque, teniendo el derecho legal con esos decretos de introducir modificaciones importantes, no las introduce. Ahí no hay en Pasto toda una clínica entera donde cuántos meses llevan sin pagarle a los trabajadores, o ese problema ya se resolvió. Yo hice denuncias sobre eso y creo que el problema no se ha resuelto. Es escandaloso lo que está sucediendo. O sea, el desastre de la red pública es horrible, ¿sí? Y ojo con esto, vamos bien en los tiempos más difíciles. Y ahí se van a notar más las carencias. Entonces, pues sí, eso lo confirman los hechos. Pero yo no veo a estos, y por eso les hablo del futuro, que terminada esta crisis, ni ahora ni terminada esta crisis, van a querer cambiar la ley 100, ¿no? Ellos están felices. Imaginen que están manejando 40 billones de pesos para sus francachelas, para sus rumbas, para todas sus cosas. Digo yo, la cúpula, ¿no? Los médicos y las enfermeras y los pacientes sufriendo. Y sea la ocasión para mandarle un saludo de cariño y de solidaridad a los médicos y a los trabajadores de la salud y de rechazar las acusaciones irresponsables y las posiciones irresponsables que he planteado en contra de ellos. No tienen ninguna culpa en este problema. Están haciendo lo mejor que pueden, arriesgando sus vidas y las de sus familias. Si alguien hay que enaltecer y respaldar en este momento es a ellos. Y las fallas de la ley 100 no se les puede echar la culpa a los médicos y a las enfermeras de los problemas. Eso es el colmo. O sea, aquí no se puede hacer política a cualquier precio. O sea, esta es una crisis grave y los que somos dirigentes políticos tenemos que ser responsables en cómo planteamos las cosas y qué es lo que decimos. Y hay acusaciones irresponsables en estos días contra el sector de los trabajadores de la salud. Les repito, a los médicos, a las enfermeras, a todo el personal de la salud, cuenten con que mi posición y la del Polo es de respeto, de solidaridad, de cariño, ¿sí? y de ayudar hasta donde podamos a que las cosas les salgan de la mejor manera. ¿Hay más preguntas, Emilio? Seguimos más adelante para meternos en lo que, en lo suyo de Anita, en la futurología al Senado. Nos vamos vamos a imaginarnos, senador, que en este momento nos estamos tomando un café. Usted se lo está tomando, pero ese cafecito... Pero les cuento que está helado, está frío ya. Sí. Estamos ahorita en el centro de Bogotá,
tomándonos los tres un cafecito y vamos a jugar un ratico a la ¿cómo es, Emilio? Futurología. Exactamente. La futurología política, pues, que tanto nos gusta y que mejor analista, pues, el senador, ¿no? Sí. Entonces, Emilio, vamos a empezar. Sí, senador, bueno, esto sí no es no tanta futurología, sino usted después de esta pandemia, ¿usted creería que vamos a tener candidatos de política tradicional a la hablemos de presidencia nada más, o sí vendrán unas caras nuevas? De pronto, después de pandemia, llega alguien a la presidencia distinta, caras nuevas, o tendremos tradicionales. ¿Usted, cuál es su opinión, senador? Me excusan que tenga que mirar aquí al teléfono porque es que al mismo tiempo tengo que estar enviando unos twitters. Es que este oficio es medio miserable, les cuento. No se hagan ilusiones, sí. Pero bueno, que si va a haber caras nuevas, pues yo no sabemos qué tanto. Realmente yo soy muy malo para la futurología porque tengo embolatada mi bola de cristal y mi turbante y mi bata vino tinto, ¿cierto? Entonces, soy un mago que no tengo... Pero bueno, va a haber candidatos, yo creo que va a haber muchos candidatos, porque en las crisis salen muchos candidatos. Ustedes deben saber que yo ya presenté mi nombre, ya lo dije, voy a estar en eso. Varios de los candidatos que estuvieron la elección pasada están en campaña desde el domingo en que ganó Duque. O sea, si ustedes observan, están en campaña desde ese día. Petro, Fajardo, la vicepresidenta, sí, también está en campaña. Y otros más que fueron precandidatos también están en campaña. O sea que va a haber candidatos. Bueno, estemos seguros de eso. Vamos a ver qué procesos se terminan dando, pero va a haber candidatos y eso está bien. Que quien tenga ideas y crea que está en condiciones de gobernar bien a Colombia, bueno, pues presente su nombre y que sean los colombianos los que tomen las decisiones. Bueno, ahora sí un poco más de futurología, Dianita. Hagamos de cuenta, senador, pues que ya usted está en la presidencia, como usted muy bien lo dice, como candidato y necesita buscar su vicepresidente. Le voy a dar 3 nombres y usted me escoge uno para su vicepresidencia. No, ni sigan, no, tiene que ser un político muy malo. No entender nada de política para que 2 años antes de una elección escoja vicepresidente. Eso no, hay que ser bobo, me excusan. Pues, o que lo acompañe ahí. No, eso es una, no, eso no. Olvidémonos, no, pues. Es que faltan 2 años enteros. Nadie va a hacer eso, ni les voy a decir quiénes van a ser mis ministros, ni nada más, no lo sé, no he pensado en eso. No. Me da pena con ustedes, pero no les puedo dar gusto, porque quedo yo como un soquete. Sí. Ustedes están en todo el derecho de preguntar lo que quieran y preguntar con cascarita y todo, ¿cierto? Porque ese es el trabajo de ustedes, pero yo tengo el mío, ¿cierto? Entonces, claro, no, está bien, senador, pero sí estaría bien por ahí, mire, solo para que sepa, le tenía por aquí anotado, Camilo Romero, Sergio Fajardo. No, nadie, ningún nombre, no, nada, cero con eso. No insistan en eso porque no. O sea que tampoco... Todos los candidatos les van a decir lo mismo. ¿Sí? Todos los hombres, pues obvio. Es que acá como era un tintico, como decía bien. No, hablemos de otras cosas. Hay tanto de qué hablar para meternos en eso. No vale la pena. Bueno, está bien, continúe, Dianita. Sí. Bueno, entonces, esa sí es una pregunta que nos, mejor dicho, muchas personas nos dijeron, aprovechemos al senador Robledo y hagámosle la pregunta. ¿Usted por qué cree que la izquierda no ha podido llegar a la presidencia? No, eso hay muchas razones. La principal razón por la que alguien distinto de los mismos con las mismas, ustedes saben que yo uso la clasificación de dividir el país como en 2, que son los mismos con las mismas, así lo llamó Gaitán desde 1940, que son todos los, en Colombia solo ha habido presidentes de los mismos con las mismas. Pues ellos tienen una ventaja inmensa, que es la ventaja de los grandes recursos económicos, el poder. Hacen política sin escrúpulos, eso no les tiembla el pulso para nada. Miren el caso de Aida Merlano, que destapa la corrupción. No es en Barranquilla ni en el Atlántico, eso así en todas partes. Entonces realmente es bien difícil ganarles a estos personajes. Ese es un factor que yo creo que es un hecho. Yo creo que una violencia de medio siglo le hizo mucho daño a Colombia.
mucho daño. Algunos nunca estuvimos en eso. Yo nunca estuve de acuerdo con eso, nunca, ni mis amigos. Pero bueno, en eso hubo mucha gente y todavía la hay. Y esa violencia fortaleció a los mismos con las mismas, porque claro, ellos siempre pudieron presentarse como con un discurso que era como, no importa cuán malos seamos, pero a los otros son peores, que fue un poco el discurso que montaron para engatusar a la gente y el que siguen montando ahora, ¿cierto? Sí. Entonces, bueno, es difícil, es una lucha muy difícil. Pero eso también como se dice popularmente, a toda gallina o lo como sea, le llega su Nochebuena, o sea, todas todo las marrano. cosas, también todo marrano, si ustedes quieren, le llegan a su Nochebuena, o sea que a los mismos con las mismas también les va a llegar el día. Ahí es que insistir y trabajar con paciencia y bueno, ahí vamos. Hay otra pregunta, bueno, muchas preguntas de la gente. Mire, Carlos Santusti vuelve a decir, el Washington Post denunció que el gobierno colombiano está aprovechando la pandemia para debilitar los acuerdos de La Habana. ¿La bancada de la oposición tiene esa anomalía en la agenda? Sí, claro. Nosotros nos damos cuenta de eso y nosotros seguimos respaldando el proceso de paz y los acuerdos de La Habana. Eso es o sea, no cumplir esos acuerdos es violar la Constitución y la ley, es violar la palabra empeñada. La palabra empeñada debe ser sagrada, pero es que además eso es norma constitucional. Y es evidente que en esto también está fallando el gobierno del presidente Duque. Y nosotros, claro, lo planteamos y hablamos de este tema. Y particularmente hay una cosa que nos tiene muy dolidos y muy incómodos, es esta matanza de líderes sociales. Bueno, esta matanza, digamos, porque aquí no hay asesinatos buenos y asesinatos malos. Todos los asesinatos son malos. Pero cuando eso toca con líderes de cualquier tipo y de cualquier partido o organización social, pues eso se agrava porque se supone que las sociedades deben proteger a sus líderes. Es mucho más cómodo en la vida quedarse tranquilo en la casa y no meterse en líos que ejercer liderazgo, sean liderazgos políticos o sociales o de cualquier tipo. Entonces, las sociedades que se acostumbran al asesinato de sus líderes, repito, sean de cualquier sector político, pues son sociedades muy enfermas que están muy mal y ese es uno de los problemas gravísimos que tiene Colombia. Además, porque la violencia atrae más violencia y ya 50 años de violencia nos dicen que eso no sirve. Hay una frase que es muy buena del padre de Ru, que ha trabajado mucho sobre esto, apréndesela. Dice, esa violencia no arregló nada, que fue el cuento que nos echaron, que así se arreglaban las cosas, y lo empeoró todo. Miren ustedes el drama de esto. O sea, esa es una de mis no sé cómo llamarlo, pero bueno, las cosas que me afectan, pues que me duelen, porque yo llevo toda mi vida, desde que decidí dedicarle mi vida al cambio de Colombia, diciendo así, no hagan eso, no se metan en eso, no secuestren, no echen bala, no maten a nadie. Que nadie lo haga. No hay, repito, asesinatos buenos y asesinatos malos, ni secuestros buenos y malos. Lamentablemente ese es el país en el que estamos, pero hay que bregar a salirnos. Y la mejor manera de salirnos de eso es con acuerdos. La guerra demostró que si no es con acuerdo no se logra. Ahora, que el acuerdo fue perfecto, no fue perfecto, que quedaron cosas que sería mejor que no hubieran sucedido también, ¿cierto? Pero lo cierto es que hoy tenemos menos sangre, menos viudas, menos huérfanos que lo que teníamos antes. Y no solo entre las filas de la guerrilla, en las filas del ejército, de la policía y de la sociedad civil. Eso lo sabemos todos. Es posible que en Nariño se note menos porque ustedes tienen un problema de violencia, de narcotráfico muy agudo allí, pero estoy seguro que las cifras lo dan. Es más, eso no lo niega ni el Ministerio de Defensa, porque los hechos son así. Entonces, claro, vivimos pendientes de ese tema. Bueno, vamos evacuando aquí la gente que está muy activa. Mauricio Bravo Cerón dice, ¿qué opinión le merece la serie Matarife en cuanto a su finalidad? Pues digamos que es una producción, pues, diseñada para presentar un punto de vista y bueno, cada quien tiene el derecho a presentar el punto de vista que le parezca frente a las cosas y allí se denuncian muchísimos hechos de mucha gravedad que han sucedido en Colombia. Bueno, muy bien. También nos dicen Marco Fernando Reyes, ¿usted propondría una reforma agraria para Colombia? Pero a ver,
A ver, yo lo explico esto con más detalle, porque es que las frases, ¿qué quiere decir reforma agraria? Eso nadie sabe muy bien ni qué quiere decir, ¿cierto? Entonces, yo prefiero plantear la cosa de esta manera. Miren, yo cuando era profesor en la universidad, ya comenté, yo era de la lucha. Y parte grande de mi vida se la he dedicado a las luchas agrarias. Yo fui dirigente de luchas agrarias muy grandes, lo saben los cafeteros de Nariño. Yo visité buena parte de las zonas cafeteras de Nariño, La Unión, Sandoná, etcétera, organizando cafeteros. Y fueron muchos los campesinos y empresarios del café que vinieron a las marchas que hicimos cafeteras, en las que yo estuve en la dirección. Y en Nariño se participó en el paro nacional cafetero de 1999. O sea, yo soy de las luchas agrarias y soy de la Comisión de Asuntos Agrarios del Congreso, ¿sí? Pero lo que estoy luchando más duro es esto. En Colombia hay un problema de tierras grave. Colombia tiene las mayores concentraciones de tierra del mundo y a la mayor cantidad de campesinos y de pobres sin tierra en el agro. Y eso es un tema que hay que atender. O sea, en un gobierno mío vamos a ver qué se va a hacer con eso. ¿Qué se va a hacer con eso sin acabar con la propiedad privada, ni perseguir a nadie? Eso no es lo que yo estoy planteando. Pero el problema más urgente del agro colombiano hoy es que lo están destruyendo por la vía de no dejar producir a la gente del agro. O sea, en cierto sentido, las tierras rurales les están sobrando a las personas, porque como se han dedicado a traer del exterior lo que podemos producir en Colombia, la gente casi que ya no sabe qué hacer con las tierras. Miren, en Colombia existen 41 millones de hectáreas de tierras rurales, sin contar las selvas, y apenas se utilizan en agricultura por ahí unos 6 millones de hectáreas. Si ustedes van a Nariño, ¿cuál es el drama en Nariño? Claro, hay un minifundio muy duro, pero el problema más grave que están viviendo los indígenas, los campesinos de Nariño, es que no saben qué hacer con sus tierras, porque sembraban trigo y se los quitaron. Quedaba un tricito en ¿cómo se llama? Ese es allá en... ¿El Cebadal será? No, pero no importa, se me escapa en este instante el nombre de ese municipio. Yo lo conozco. Sí. Puerres. Pero es un tricito lo que queda de trigo allí. La cebada prácticamente la liquidaron también. Están refugiados casi todos los campesinos en la leche y les están quitando la leche. Pregúntenle ustedes a los indígenas y a los campesinos y a los empresarios del Valle de Túquerres, porque están dedicados a importar. Entonces, el centro de mi política agraria como presidente, y es lo que estoy planteando desde este momento, es que hay que renegociar los TLCs, porque eso quedó mal negociado. Esos son los TLCs a favor de los extranjeros. ¿Saben cuántos millones de toneladas de productos agrícolas estamos importando? 14 millones de toneladas que podríamos producir en Colombia. 14 millones. Y de aquí al 2027, 24, 27, no, yo preciso la cifra, debe prácticamente acabarse con la producción de leche en Colombia. Y al 2032 debe acabarse prácticamente el arroz en Colombia. Y en cualquier momento van a firmar un acuerdo de libre comercio, que estuvieron al borde de firmarlo en el gobierno pasado, que puede acabar con el azúcar y con la panela en Colombia. Y está amenazada la palma aceitera por las importaciones de oleaginosos. Entonces, ese es el principal problema. A mí me decía un dirigente indígena tolimense un día, en una reunión para hablar de estas cosas, cuando yo era líder, no solo de asuntos cafeteros, sino agrarios en general, en una reunión en Ibagué, miren lo que nos dijo, que es una belleza, hablando de esto de las importaciones, nos dijo en un tono adusto, muy serio, este líder indígena, nos dijo, los indios, no dijo indígenas, dijo los indios, no somos lombrices, los indios no comemos tierra. Quedamos todos. Y entonces nos agregó esto, dijo, es que yo tengo un pedazo de tierra, pero antes sembraba maíz y ya no puedo porque lo importa. Antes sembraba ajonjolí y ya no puedo porque lo importa. Y así fue diciendo cultivo por cultivo. Entonces, para concluir, no somos lombrices, no comemos tierra. Que es a lo que están conduciendo el agro colombiano. O sea, que el agro deje de ser agro. Entonces, sí, hay una lucha por la tierra y hay que ver qué se hace con eso, sin maltratos, y haciendo las cosas bien hechas con inteligencia y con sabiduría. Pero el problema principal de Colombia es si vamos a poder cultivar o nos van a obligar a acabar con el agro nacional
para traer toda la comida desde el extranjero, con el cuento de que si tenemos carbón y petróleo, con eso nos conseguimos los dólares para pagar las importaciones, que esa es la doctrina oficial. Ese es el TLC con Estados Unidos. Y ese es el TLC con la Unión Europea. Y son todos los TLCs tramitados en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y tramitados también en el gobierno de Juan Manuel Santos. Y los dos y todos ellos los están defendiendo en el Congreso de la República de Colombia. Y esta desgracia la empezó César Gaviria Trujillo en 1990 y yo estoy luchando contra eso desde 1990. Y si esto no se arregla, no hay agro en Colombia, no va a haber. No va a haber porque los gringos y los europeos subsidian su agro con sumas astronómicas. No es que nuestra gente sea boba, bruta o perezosa. ¿Sabe cuánto valen los subsidios del Estado norteamericano y de los países europeos a su agro al año? Por un lado y por el otro. 90.000 millones de dólares al año. 90.000 millones de dólares al año. Entonces, cuando yo oigo aquí a quienes nos gobiernan, hablando de que quieren mucho a los pobres y que quieren generar empleo, y fueron los que aprobaron los TLC, les tengo que decir politiqueros, charlatanes, embaucadores, porque explíqueme cómo puede haber empleo en Nariño si están destruyendo el agro. ¿Cómo puede haber progreso en las zonas rurales de Boyacá si están destruyendo el agro? ¿Qué va a pasar con las zonas arroceras de Colombia si acaban con el arroz? Ya nos están inundando también. Bueno, de cerdo estamos inundados. Y las importaciones de pollo suben todos los días. Y las de carne de res suben todos los días. Y las de lácteos y quesos y todo eso suben todos los días. Este es el tema, a mi juicio, el tema principal del agro. Si no arreglamos este problema en el agro, no arreglamos nada. Y la tierra va a terminar sobrando. Va a terminar ahí, pues, no sé, para que hagan casas de veraneo o yo no sé, una piscina o cosas, no sé a dónde eso se puede hacer, pero no para producir. Bueno, senador, veamos a ver si volvemos a la cafetería, como decía Dianita, o no. Usted, digamos que se encuentre ya en segunda vuelta, va a la segunda vuelta. Le doy 3 nombres, a ver si contra quién. No, mire, no, es que en política nadie hace eso, excúsenme. Es que yo estoy en política, entonces yo no me voy a poner a decir cosas que no se hacen en política. O sea, yo soy candidato yo, ¿cierto? Y hay otros candidatos, que cada uno escoja su candidato. Y ya llegará el tiempo por allá dentro de 2 años para ver otras cosas, pero en este momento salir a hablar del 2022, no, yo eso no lo voy a hacer, olvídense. O sea, yo aspiro a ser presidente de la República en el 2022, porque tengo el mejor programa, puedo dirigir a Colombia de la mejor manera, puedo unir a este país en torno a unas ideas correctas, unir a los trabajadores, a las clases medias, urbanas y rurales, y unir al empresariado en pos de un propósito común. Ahora, ¿cómo va a ser la carpintería de eso? Eso ya lo vemos otro día. Estamos en cosas mucho más gruesas y fundamentales, como para meternos ahora a hacer futurología, que no es otra cosa que un montón de especulaciones. ¿Quién sabe lo que va a pasar dentro de 2 años? Nadie. ¿Quién daba un peso por Duque un año antes de las elecciones? Nadie. Ese señor ni existía en la mente de la mayoría de los colombianos. Entonces uno pretender adivinar el futuro, me excusan ustedes, yo entiendo, yo no, créanme que esto lo digo con todo el cariño y la amabilidad, yo entiendo que ese es el trabajo de ustedes, pero yo tengo que, digamos, actuar de acuerdo con mis convicciones y no debo meterme en cosas que no tiene sentido meterse, ¿sí? No tiene sentido. Sí. Pero sí, de pronto esta pospandemia sí podría generar de pronto, ojalá termine incluso para esa época. Sí, la bandera ya no podría ser tanto la seguridad, todos esos temas, sino acercarse más a lo social. Y ahí habría una gran ventaja. Yo creo que el tema central hoy en Colombia y el año entrante y en el 2022 y después, lo resumí, yo escribo unos artículos para La Patria, el periódico de Manizales, cada 15 días. El último, yo no sé si ustedes lo ven por internet, se llama Empleo, Empleo y Más Empleo. Empleo y más empleo. Y eso requiere producción y más producción. No hay peor infierno para una persona que no tener empleo. Es que empleo es hambre, es falta de salud, es no poderse pensionar nunca, es no poder darles a los hijos pues ni una paleta, ni un helado que comerse, ¿cierto?
son todas las formas de sufrimiento allí. Pero ojo con esto. Hay que entender bien que los empleos no se crean solos. O sea, uno dice, hay que crear empleo, pero realmente uno lo que tiene que decir es, hay que crear fuentes de empleo. Yo por eso es que lucho tan duro lo del agro y lo de la industria. Porque si queremos tener empleo en el agro nariñense, lo que tenemos es que tener producción en el agro nariñense. Si el agro nariñense estuviera como en otros tiempos lleno de trigo y de cebada y otras cosas, pues habría mucho menos desempleo que ahora. Sí, porque es que el empleo se genera es en la creación de la riqueza. Si no estuviéramos importando todas las confecciones que estamos importando o el calzado, estaríamos creando miles y miles de empleos en la industria. ¿Sí? Si el agro y la industria funcionaran bien, funcionaría mejor el comercio y crearíamos miles de empleos en el comercio. Y si produjéramos más cosas, funcionaría mejor el transporte y crearíamos miles de empleos en el transporte. Entonces, fíjese que yo ato en mi propuesta las dos cosas. Empleo, empleo y más empleo, y producción, producción, producción y más producción. Y para eso necesitamos el esfuerzo. Por ejemplo, en el agro, claro, de los campesinos y los indígenas, insustituibles en la producción de empleo y de riqueza, pero también de los empresarios, porque los empresarios también crean empleo y crean riqueza. O sea, si hay una cosa equivocada en Colombia es quienes creen que sacar el país adelante es destruyendo las empresas. Eso es una chifladura. ¿Saben quién es el que más sufre cuando se cierra una empresa? El empresario de pronto tiene otra cosa, o tiene unos ahorros y ahí va. Los que más sufren son los que trabajan en esa empresa. Cuando yo entro en controversia con una empresa, no es porque sea empresa, sino porque si hacen algo mal, no sé, maltratan a los trabajadores, o el dueño de la empresa o el gerente es corrupto, o destruyen el medio ambiente, entonces uno tiene que decir, no, un momento. ¿Sí? Pero el propósito no es que la empresa deje de funcionar, sino que funcione bien. A mí me enseñó esto un obispo con el que hicimos las luchas cafeteras, una frase muy bonita para que nos la aprendamos. En las grandes luchas cafeteras. Ese obispo nos acompañó, José Luis Serna, hasta en el paro nacional cafetero de 1999. Él fue uno de los jefes del paro. ¿Sí? Eso lo saben los cafeteros de Nariño, muchos de ellos. Y entonces él me dijo una cosa hablando de algo. Me dijo, mire, Jorge, yo era en esos días profesor. Mire, Jorge, cuando el cura párroco no funciona, lo que hay que hacer no es quemar la parroquia, sino cambiar al cura párroco. Bonito, ¿no? Cuando el cura párroco no funciona, lo que hay que hacer es cambiar al cura párroco y no quemar la parroquia. Y eso es válido para todo. Exactamente. ¿Sí? Eso es válido para todo. Y por eso es que yo digo, tenemos que unirnos. Yo estoy hablando de un gran pacto nacional. Colombia es como un gran barco. Y ahí vamos todos. Y en los barcos grandes hay camarotes y hay categorías y a uno les va mejor que a otros y todo. Pero todos tenemos que tener una idea en la cabeza. Si el barco se hunde, nos hundimos todos. Entonces, el primer deber de cada colombiano, esté en el puesto que esté en la escala social, desde el más pobre hasta el más rico, si entiende bien las cosas, es ver cómo nos ponemos de acuerdo para que el barco no se hunda. Así tengamos diferencias y tengamos peleas entre nosotros. Por eso ustedes no me van a mí a ver, no me van a ver a mí haciendo política a punta de insulto y de dividir el país en dos como lo han dividido. Una falacia. Pues la mitad de los colombianos son guerrilleros y narcotraficantes y la otra mitad son paramilitares y narcotraficantes. Eso no es verdad. Eso no es cierto. Eso es una manipulación que se le ha hecho a Colombia. Yo en eso soy respetuoso de los colombianos también. Claro, pasa de todo y hay horrores en muchos, pero necesitamos meternos en la idea que tenemos que encontrar unos acuerdos fundamentales en torno a los cuales unirnos para empujar este barco, porque este barco se está hundiendo desde antes de la pandemia y con la pandemia ni se diga. Y si no hacemos las cosas bien, este país puede terminar en un desastre de proporciones bastante más graves que las que tenemos. Yo les pido a ustedes que hagan una reflexión. ¿Qué le pasa a Nariño si se acaba la leche, al agro nariñense? Y está condenada a fecha fija. Si siguen importando hortalizas y cada vez más hortalizas, ¿qué le pasa a Nariño? Si se acaba el azúcar y la panela, ¿qué le pasa a Nariño? No, pues se acaba.
El 80% de lo que más o menos se acaba de entre 70 y 80%, todo el tema nuestro es agro, por supuesto. Y ahora, con el tema de pandemia, está mucho más preocupante porque incluso esos mismos productos no han podido salir, que es otro problema. Y mire, yo aquí estoy leyendo, senadora, todas las personas y claro, hay de todos los temas, pero ya para ir evacuando, ir terminando, porque le agradecemos su tiempo y terminar ya con el quickly, con esas preguntas rápidas. Aquí Marco Fernando Reyes Valderrama dice, con todo respeto, senador, sus propuestas más grandes, TLC, Salud, Agro, son similares a la izquierda petrista. ¿No es algo egoísta no unir esos votos por Colombia? Yo diría que no, que algunas cosas pueden sonar semejantes, pero no, tenemos ideas bastante distintas. Esa es una realidad. Ahora, ¿cuál va a ser el futuro? Pues habrá que mirar. Sí, pero de momento yo digo una cosa, yo estoy en mi campaña y cada uno está en la suya. Ese es un derecho democrático. Y ya veremos cómo evolucionan las cosas. Pero hoy está cada uno haciendo sus propuestas y se oyen propuestas y hay desacuerdos, no son asuntos menores, hay desacuerdos. Por ejemplo, en el tema de la salud, en este momento estamos teniendo un desacuerdo bien importante. Quienes se mueven en las redes habrá tomado nota. Ahora, aquí lo que tenemos es que unir a los colombianos, por sobre todo. Y esa es una manera mía de ser y de pensar. Entonces ya veremos con quién coincidimos en estas cosas. Aquí hay una pregunta tipo meme, mire, ¿usted reconocerá a Guaidó o a Maduro? Yo creo que los venezolanos tienen que tomar sus propias decisiones y no somos los colombianos los que tenemos que andar diciendo quién es el presidente de Venezuela. Eso es cosa de ellos y tenemos que ser respetuosos. Yo no fui chavista ni soy madurista, pero que Estados Unidos nos diga que el presidente de Venezuela es el señor Guaidó, pues ¿dónde está la norma del derecho internacional que dice eso? No, dejemos que los venezolanos allá resuelvan sus cosas pacíficamente, sin violencia. Y es muy grave. Sí, por eso hicimos debates sobre eso, que traigan tropas norteamericanas en Colombia que puedan promover una guerra en Venezuela. Porque si se incendia Venezuela, se incendia Colombia. O sea, uno debe ser respetuoso porque los vecinos son los vecinos. Aquí en este edificio donde yo vivo, yo no puedo llegar al apartamento del vecino a decir qué tienen que hacer allá, no. ¿Por qué desde Colombia tenemos que decir qué se hace en Venezuela? Mire, alguna vez el gobierno venezolano, hace años, planteó que había que reconocerle el estado de vigilancia a la guerrilla. Yo era el vocero del Polo en esos días. Y el Polo leyó una declaración en el Senado diciendo: ningún gobierno extranjero tiene por qué meterse en los asuntos internos de Colombia. Eso es una decisión de nosotros. Y nosotros veremos cómo resolvemos el problema de la guerra. Si algún gobierno extranjero ayuda en un proceso de paz, es cumpliendo nuestras orientaciones y nuestras exigencias. Si en algo hay que ser celoso, es en la defensa de la soberanía nacional. Cada país tiene sus propios intereses, entonces nosotros defendamos los nuestros y demos los demás a los que actúen. Pero bueno, yo creo que ya estamos terminando, yo ya estoy... No, sí, señor. Ya está. Pero es que Dianita se prepara un quickly, preguntas rápidas, con respuesta rápida. Lo primero que... Saben que estoy cansado, les digo francamente también, llevamos ya una hora en esto. Y cerramos. Siga, Dianita. Bueno, listo, senador. Ibagué. Dianita, usted me va a terminar odiando, pero no importa. No me vaya a hacer preguntas de sí y no, porque tampoco respondo. No, de sí. Solamente Ibagué. Bueno, yo soy ibaguereño, la ciudad de mi infancia y de mi juventud. Grandes amigos tengo en Ibagué. Álvaro Uribe. Un presidente de Colombia que gobernó bastante mal a Colombia. Manizales. Bueno, mi segundo hogar. Yo tengo doble nacionalidad, soy ibaguereño y manizaleño, porque viví en Manizales casi 30 años. Mi padre era manizaleño y mis hijos son manizaleños. Entonces yo tengo mis afectos muy, digamos, combinados entre esas dos ciudades. Juan Manuel Santos. Otro mal presidente de Colombia. Un libro que le haya impactado. El libro que más, ¿sabe cuál es el libro que? No, muchísimos. Diana, no nos metamos en eso. Tengo muchos libros en la cabeza. Sí, entonces, esas son preguntas muy propias del periodismo. No falta sino que me pregunten qué color me gusta más. ¿Sí?
No, no, No pero, le- pero sí hay libros que impactan mucho. Sí, No, que muchos. Tengo muchos libros que me impactan. Es que dependen un poco del momento. Si, por Claro. ejemplo, en este momento tengo muy metida en la cabeza, porque hay una serie de reuniones con empresarios, mirando cómo defender la industria nacional, y estoy remirando un libro que me impresionó mucho, que es un libro que se llama Sistema Nacional de Economía Política. Es un libro de un autor austriaco, es un libro del siglo XIX que defiende la construcción de la economía norteamericana, cómo fue que Estados Unidos salió del atraso y se modernizó en contra de las doctrinas de Adam Smith. Bueno, es una cosa más bien técnica, ¿cierto? Pero bueno, ese es un libro que en este momento lo tengo en la cabeza. Bueno, hoy tuve en la cabeza un libro mío, que es un libro sobre el TLC con Estados Unidos, un libro entero sobre eso, que se lo mandé a unos amigos, se lo mandé por aquí por internet. Ese también lo tuve en mis manos en el día de hoy. Gustavo Petro. Un dirigente político muy conocido en Colombia. Un pasatiempo. Sí, la lectura, el cine, viajar cuando se puede, ¿cierto? Estar con mi familia, ir a un buen restaurante de vez en cuando. Sí. Cosas de comunes y corrientes, ¿no? Nada así raro. Pero bueno, yo le sugiero, Dianita, que terminemos. Realmente yo creo que la última. ya está bien. Los pastuzos. Queridísimos, me encantan. Y sabe que una de las cosas que más me gusta, yo tengo con los pastuzos muchas cosas. Yo les cuento esto. Yo fui profesor en la Nacional de Manizales de Arquitectura. Y los estudiantes, les decíamos pastuzos, pero no necesariamente eran de Pasto todos, de Nariño, ¿cierto? El grupo que mejor fama creó en la Universidad Nacional de Manizales en esos años fueron los pastuzos. Eran sobresalientes, excelentes estudiantes, además de queridísimos. Sí, eso no se me olvida. Pero la otra cosa que admiro mucho de la gente de Pasto es su capacidad de lucha. Nariño es un pueblo de gente muy luchadora desde siempre, desde siempre. Y la otra cosa que me encanta de los nariñenses y de los pastuzos es su sentido del humor, que yo sé que lo tienen muy bueno. En el país entero se hacen chistes de pastuzos, pero los mejores los he oído en Pasto y en Nariño. Y a mí me encanta la gente que tiene sentido del humor. Un amigo decía, uno no puede perder ni el honor ni el humor. El humor. Entonces, con Pasto mil cosas me unen. Los paisajes de Pasto, esos verdes de todos los colores. Créame que yo me siento muy bien en todos los sitios de Colombia. En cualquier parte, yo estoy en La Guajira, estoy feliz, y estoy en Antioquia también, y decía, yo soy colombiano al final, pero en Nariño tengo unas ciertas predilecciones particulares, entonces me encanta Nariño, realmente. Y se cierra el Quickly con Sergio Fajardo, senador. Candidato presidencial, hicimos con él un acuerdo en las elecciones del 2018, acuerdo que nosotros y él cumplió honradamente, y ahora bueno, él tiene su candidatura, yo tengo la mía, entonces estamos compitiendo y ya veremos qué cosas nos depara la vida. Pero les digo una cosa, lo único que me saca de esta competencia por la presidencia es una votación. No hay ninguna posibilidad de que yo resigne a mi candidatura si no es porque alguien en una votación me saca. Eso ya uno que hace. Pero no hay ninguna posibilidad de que se repita lo que hice en el 2018. Eso lo ténganlo con toda certeza que no va a suceder. Muchísimas gracias, ¿no? Excelente conversatorio con usted. Esperamos que otro día lo podamos tener y nos podamos tomar el cafecito, porque ese se quedó pendiente. Así es. Así pero, es. Pero por ahí sí se tomó y que sea de Nariño, ¿no? Ese café de altura de Nariño, por sus condiciones de cercanía con la franja ecuatorial. Es un café súper especial. Súper especial. Además, las campesinas nariñenses con mucho sacrificio le hacen una selección muy cuidadosa y da un café de muy buena taza. Excelente. Así es, senador. El de Buesaco es el que ha ganado premios incluso, ¿no? Es muy bueno en general todo ese. Es que cuando el café se puede cultivar por razones de la franja, de la línea ecuatorial, en tierras muy altas, da unas calidades que solo dan las tierras altas. Digamos, en el caso del café de la costa norte de Colombia, por ejemplo, del Cesar, funciona al revés, porque ellos allá, digamos, son tierras más frías, entonces, sí,
no puede dar las calidades que da en la taza del café de Nariño. ¿Sí? Pero bueno, Claro. los dejo porque si no, no vamos a terminar. Sí, sí. Muchas gracias. Entonces, Gracias. Me alegró verlos. Muchas gracias. Bueno, feliz estén muy noche, bien. senador. Muchas Bueno, gracias. lo mismo les digo. Mil gracias. Chao. Que le vaya muy bien, senador. Muchas gracias. Bueno, muy bien, que esté muy bien. Mil gracias. A usted, senador. Bueno, Dianita, Bueno. Ahí votó sus daticos tomándose tintico, pero es completamente comprensible como los entrevistados, pues, la investidura que tienen. Por supuesto, hay cositas que no las dicen, pero el análisis de cada uno de los que estamos acá y nuestros televidentes, quien nos está escuchando y nos está viendo, pues saben más o menos por dónde se ubica toda esta contienda, ¿no? Con Sergio Fajardo creo que va a haber una gran unión, solo por lo que habló de cada uno. Bueno, pico y placa, Dianita, y nos vamos. Bueno, pico y cédula 0, 1 y 2. Y pico y placa 6 y 7, por favor. Lo repetimos, cuidarnos, los que no tenemos que salir, no salgamos, los que tenemos que salir con el mayor cuidado, tapabocas, la distancia, y darnos cuenta que esto sí está pasando, que es una realidad. Las decisiones que toman nuestros dirigentes puede que a veces nos molesten, nos disgusten, pero de pronto son las más acertadas en estos momentos. Porque como bien lo dijo el senador, lo que viene es más grave. Entonces, pongámonos, como se dice, pongámonos las pilas. Emilio, una feliz noche, que descanse, y a todos los televidentes, muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Mañana, noche de alcaldes. Mañana noche de alcaldes. Y no olvidemos que en Pasto estamos en emergencia hospitalaria. Estamos sin camas UCI. Entonces, por favor, mucha atención a eso porque no se puede llegar allá. Hoy pasó algo con una enfermera, ¿no? Entonces es delicado. Ya lo verán más adelante. Bueno, que les vaya muy bien. Hasta mañana. Muchas gracias a todos. Que estén bien. Cuídense mucho. No salgan.